Hoy quiero hacer una reflexión que he denominado neuroeducación en acción, estrategias didácticas para la convivencia escolar y el aprendizaje desarrollado. Voy a tratar de hacerla en 5 o 10 minutos sin perder calidad en la reflexión, porque este es un tema muy importante, muy trascendental para los educadores y para los neuropsicólogos educativos. En primer lugar, quiero expresar que el propósito de esta breve reflexión es precisamente identificar las estrategias didácticas basadas en la neuroeducación para el desarrollo de aspectos inherentes al funcionamiento cerebral y su relación con procesos de enseñanza-aprendizaje mediante procesos de trabajo colaborativo. Aquí en esta reflexión voy a mostrar prácticas, sobre todo, menos teoría, más prácticas, que como estrategias didácticas basadas en la neuroeducación identifiquen sobre todo los aportes de la neuropsicología educativa a la convivencia escolar, al aprendizaje, al desarrollo de los estudiantes y la relación entre la pedagogía y la neuroeducación a través del neuroaprendizaje y de la neurodidáctica. De todos es conocido que en el ámbito educativo, la integración de la neuroeducación ha revolucionado la forma en la que comprendemos y abordamos el proceso de enseñanza-aprendizaje. Precisamente la aplicación de estrategias didácticas basadas en la neuroeducación no solo busca potenciar el desarrollo cognitivo de los estudiantes, sino que también busca y apunta a influir de manera positiva en la convivencia escolar y a fortalecer la relación entre la pedagogía y las neurociencias cognitivas. Entonces, en este contexto, esta reflexión tiene como objetivo mostrar esas prácticas concretas que, sobre todo fundamentadas en la neuroeducación, identifican los valiosos aportes de la neuropsicología educativa a la convivencia escolar. Y asimismo voy a explorar la estrecha relación que hay entre pedagogía y neuroeducación a través del análisis del neuroaprendizaje y la neurodidáctica, que son dos pilares fundamentales, dos principios fundamentales para el diseño de las estrategias pedagógicas efectivas, pertinentes, relevantes. A lo largo de esta reflexión me voy a sumergir en ejemplos prácticos sobre cómo las estrategias didácticas basadas en la neuroeducación pueden influir en el bienestar emocional, social y académico de los estudiantes, así como en el fortalecimiento de un entorno escolar positivo y sobre todo colaborativo. Para esta reflexión sobre neuroeducación, neuropsicología educativa, convivencia escolar y la relación entre pedagogía y neuroeducación, yo recomiendo de manera muy personal consultar, entre otras, muchísimas obras, pero las obras de los siguientes autores. Francisco Mora, que es un neurocientífico reconocido español que ha escrito extensamente sobre la aplicación de la neurociencia en el contexto educativo. Hay dos libros importantes de Francisco Mora. Me gusta mucho Neurociencia y Educación, un enfoque práctico, y Neurodidáctica, la evidencia neurocientífica aplicada al aula. Estas dos obras son fundamentales para comprender la intersección que hay entre la neurociencia y la pedagogía. Pero también tenemos a Álvaro Bilbao, que es autor del libro El cerebro del niño explicado a los padres. Es un libro que aborda de manera accesible la relación entre el desarrollo cerebral y el aprendizaje en la infancia. Daniel Goleman, muy conocido por el concepto de inteligencia emocional, con su obra La educación emocional en la práctica, ofrece una perspectiva clave sobre cómo las habilidades emocionales pueden influir en el entorno educativo. Y por último, Rafael Vizquerra Alsina, también español, pedagogo español, profesor de la Universidad de Barcelona. Su libro La convivencia escolar, un reto para la educación, es una referencia importante para comprender cómo promover un ambiente escolar positivo y colaborativo. Hemos leído muchas obras, muchos autores. Aquí quise significar estos cuatro, porque estos autores han contribuido de manera significativa al campo específico de la neuroeducación como disciplina transdisciplinar y la neuropsicología como un campo transdisciplinar. La neuropsicología educativa, la convivencia escolar, desde perspectivas complementarias. Estas obras ofrecen una base sólida para abordar los temas que voy a plantear en esta reflexión. Entonces quiero que te quedes conmigo conectado, quiero que me acompañen en este viaje hacia la comprensión más profunda de las intersecciones entre neurociencia y la educación y poder descubrir cómo estas conexiones pueden transformar de manera significativa el panorama educativo actual. Para estructurar esta reflexión, he considerado en el guión para hacer el video cuatro aspectos fundamentales. En primer lugar, una introducción muy breve a la neuroeducación. En segundo lugar, exponer las bases de la neuroeducación.
En tercer lugar, plantear algunas estrategias didácticas basadas en la neuroeducación. Y por último, refrendar, explicitar los aportes de la neuropsicología educativa a la convivencia escolar. Y por supuesto, unas conclusiones finales. La neuroeducación como disciplina que yo decía interdisciplinaria fusiona las neurociencias y la educación. Y en los últimos años ha emergido como un campo de estudio innovador que busca comprender y aplicar los principios neurocientíficos de cómo funciona el cerebro humano al proceso de enseñanza-aprendizaje. Al integrar los conocimientos que provienen de la neurociencia cognitiva, la psicología del aprendizaje, la pedagogía, pues la neuroeducación ofrece herramientas poderosas para optimizar el desarrollo integral de los estudiantes en el ámbito escolar. Sin lugar a duda, la conexión entre la neuropsicología educativa y la convivencia escolar radica en el reconocimiento, reconocer que el bienestar emocional y cognitivo de los estudiantes es fundamental para su desempeño académico y su desarrollo integral. Cuando nosotros abordamos las necesidades cognitivas, emocionales y sociales desde una perspectiva basada en la neurociencia, se promueve un ambiente escolar más incluyente, más empático, propicio para el aprendizaje. Cuando nosotros aplicamos los principios neuroeducativos en la convivencia escolar, esto puede contribuir a reducir conflictos, fomentar habilidades socioemocionales y sobre todo cultivar un clima escolar positivo que beneficie a toda la comunidad educativa. En este sentido, las bases de la neuroeducación se sustentan en los principios fundamentales de neuroaprendizaje y la neurodidáctica, así como en la estrecha relación que hay entre la pedagogía y la neurociencia. Estos pilares fundamentales ofrecen un marco teórico y práctico para comprender cómo el funcionamiento del cerebro influye en el proceso de enseñanza-aprendizaje y cómo se pueden aplicar estos conocimientos para optimizar la labor educativa. El neuroaprendizaje es un principio central de la neuroeducación. Se enfoca en entender cómo el cerebro humano configura, adquiere, almacena, recupera, utiliza la información. Esto es muy importante y muchas investigaciones en neurociencia cognitiva han demostrado que el cerebro es altamente maleable, adaptable, es lo que se llama neuroplasticidad. Esto implica que el proceso de aprendizaje está intrínsecamente ligado a cambios estructurales y funcionales en el cerebro. La neurodidáctica, por otra parte, se enfoca en aplicar en la práctica los hallazgos neurocientíficos en el diseño de entornos educativos, en la práctica pedagógica, en las metodologías de enseñanza. Al integrar los conocimientos sobre la atención, la concentración, la sensación, la percepción, la memoria, la imaginación, el lenguaje, el pensamiento, la inteligencia, la creatividad, que son procesos cognitivos importantes, el procesamiento emocional y otras funciones cognitivas. De esta manera, la neurodidáctica busca desarrollar estrategias pedagógicas que estén alineadas con los procesos naturales del cerebro, con los procesos neuromentales. La relación entre pedagogía y neuroeducación aquí es evidente y radica en la complementariedad que se da entre los principios pedagógicos tradicionales de la ciencia pedagógica tradicional y las evidencias provenientes de las neurociencias actuales que han emergido en los últimos 30, 40 años. Entonces, la pedagogía aporta un bagaje histórico de estrategias, metodologías probadas, mientras que la neuroeducación enriquece este panorama con conocimientos actualizados sobre cómo funciona el cerebro humano durante el aprendizaje. Es decir, que las bases de la neuroeducación se apoyan en estos principios de neuroaprendizaje, neurodidáctica y la relación entre pedagogía y las neurociencias. A continuación voy a nombrar algunas prácticas concretas que integran principios de neurociencia en el aula y ejemplos de actividades que promueven el desarrollo cognitivo y emocional de los estudiantes para que los podamos aplicar en el contexto educativo. Hay una práctica importante que yo le llamo promover la atención sostenida, que el estudiante se concentre y atienda de manera plena un contenido determinado, una visualización determinada. Otra práctica es estimular la memoria y el recuerdo. No aprender de memoria, no aprender por repetición, porque la memoria es un proceso representativo, pero la memoria no es un fin en sí misma, es un medio para alcanzar el fin, que es el desarrollo del pensamiento, el lenguaje, la inteligencia, la creatividad y la capacidad de innovar y la disrupción en el estudiante. Hay otra práctica que es favorecer la conexión emocional con los contenidos. Francisco Mora decía, lo que no se ama no se aprende. Yo digo, pues sin afectos no se aprende, no hay aprendizaje sin amor. El gran psicólogo Jean Piaget también decía, no hay conocimiento sin amor. Entonces es importante integrar narrativas, historias emocionalmente pertinentes, relevantes en las clases
para generar un mayor impacto emocional y facilitar la retención de la información. Otra práctica muy bonita es proporcionar retroalimentación en la evaluación formativa. Es muy altruista porque se retroalimenta al estudiante sobre lo que está aprendiendo. Y otra práctica importante es incentivar el aprendizaje experiencial, como lo decía Albert Bandura. O sea, organizar actividades prácticas o experimentos que involucren los sentidos y la acción física para facilitar la comprensión profunda de conceptos abstractos. Esto nos va a llevar a que el estudiante configure un aprendizaje significativo al estilo de lo que nos decía David Ausubel, y no solo refrendar el conductismo de Skinner, sino que podemos utilizar un enfoque histórico-cultural del aprendizaje del desarrollo humano, como muy bien lo planteaba el psicólogo ruso Lex Semyonovich-Vygotsky y el neuropsicólogo Alexander Luria. De manera que podemos aquí dilucidar que también la neuropsicología educativa ha hecho aportes importantes no solo al desarrollo intelectual y cognitivo y al aprendizaje, sino también a la convivencia escolar. Por eso, finalmente voy a explorar cómo algunas estrategias desde la neuroeducación pueden contribuir a mejorar la convivencia escolar junto con ejemplos específicos de su impacto. Una primera estrategia sería el fomento de la autorregulación emocional. Con el fomento de la autorregulación emocional podemos enseñar técnicas de regulación emocional basadas en la neurociencia, como por ejemplo la respiración diafragmática o la visualización positiva. Por ejemplo, antes de una actividad grupal, podemos dedicar en la clase unos minutos a practicar la respiración diafragmática para reducir la ansiedad, la angustia, el estrés, la preocupación, el miedo, el temor, la tristeza, y así promover calma, tranquilidad, paz, sosiego en el salón de clase. De esta manera se facilita una interacción más empática entre los estudiantes y con los estudiantes y el profesor. Aquí yo sugiero aplicar la técnica RIE, una técnica que yo creé basado en esta psicología, en esta neuropsicología. RIES son las iniciales de respira, inhala, exhala y suspira. Esta técnica está publicada en mi libro Neurociencia, Educación y Psicología, estrategias para el autocuidado de la salud mental, que fue publicado por la editorial colombiana de Bogotá, Ediciones de la U, en el año 2023. También podemos estimular la empatía y la colaboración. Podemos mejorar las habilidades sociales de los estudiantes para perfeccionar y modificar la conducta, su convivencia escolar. ¿Cómo? Pues podemos hacer, por ejemplo, juegos de roles, juegos didácticos de roles, donde los estudiantes practiquen situaciones sociales diversas, como por ejemplo resolver un conflicto o expresar gratitud para fortalecer sus habilidades comunicativas y empáticas. Y por último, podemos crear un entorno seguro y acogedor. Es importante porque cuando creamos un entorno emocionalmente saludable en la escuela y en el hogar, el estudiante está en mejores condiciones para desarrollarse de manera cognitiva, intelectual, para aprender y para configurar su desarrollo humano, entendiendo que no hay desarrollo cognitivo sin desarrollo emocional, no hay desarrollo intelectual sin desarrollo afectivo. Los procesos cognitivos no son puros. Teóricamente, haciendo una abstracción, lo separamos: la cognición, la afectividad, el intelecto, las emociones. Pero el mismo concepto de inteligencia emocional da cuenta de esta integración entre las emociones y el intelecto, y entre los afectos y la cognición, entre la convivencia escolar sana y el aprendizaje, porque el desarrollo cognitivo e intelectual siempre va a estar mediado emocionalmente, siempre va a estar mediado por los afectos. No hay cognición sin afectividad, sin afectos no se aprende. Entonces, creando un entorno seguro y acogedor, como por ejemplo, configurar rincones en la escuela de relajación o áreas verdes en la escuela, en las instituciones educativas, donde los estudiantes puedan desconectar, puedan descansar, puedan conectar con la naturaleza. De esta manera se puede favorecer un ambiente escolar más amable, más acogedor, que le va a permitir sentirse bien, sentirse personas plenas, alegres, auténticas, que están dispuestas a aprender. Finalmente, como conclusión de esta reflexión muy breve, quiero decirles que al implementar estrategias basadas en la neuroeducación en el contexto escolar, es posible potenciar el desarrollo socioemocional de los estudiantes, y no solamente esto, sino también fortalecer las relaciones interpersonales y sobre todo construir una comunidad educativa más empática, más colaborativa, más participativa, más democrática, más alegre y más feliz. Estas prácticas no solo impactan de manera positiva
en la convivencia escolar, sino que también sientan las bases para un aprendizaje significativo, desarrollador y duradero, y dan cuenta de que en efecto los maestros, los educadores, podemos configurar estrategias didácticas basadas en la neuroeducación, estrategias didácticas que son factibles para la convivencia escolar, para el aprendizaje desarrollador, y que nos permiten integrar la neuroeducación con la pedagogía, nos permiten develar los principios esenciales de las neurociencias o de la neuropsicología de la educación, como por ejemplo el neuroaprendizaje y la neurodidáctica. Con esto finalizo esta reflexión y espero sus valiosos comentarios para continuar reflexionando en conversares alternativos posteriores sobre este tema tan, pero tan importante para la educación en el siglo XXI. Abrazos. Chao.